Hola amigos de Cómo es Cristo, les habla el Padre Milton Escarpeta, vicario parroquial de la iglesia de Santa Luisa de Marillac en Belleville. Tengo en mis manos el libro del Evangeliario. ¿Qué es el Evangeliario? Es el libro que contiene, es un libro sagrado que contiene los evangelios de todos los domingos del año. Tenemos dentro de la iglesia una división litúrgica cíclica, digamos ciclo A, ciclo B y ciclo C. En este año de 2012 estamos leyendo el ciclo B y para este tercer domingo de Cuaresma tiene un tema muy importante para nosotros en este crecimiento pedagógico hacia la Pascua, en este caminar, en este recorrido con Jesús de Nazaret. Y les voy a iniciar este tema con la lectura del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Jesús en este evangelio es muy realista. Habla sobre la realidad del ser humano. Pero frente a esa realidad del ser humano, inicia precisamente con un hecho que es muy diciente para nosotros. Jesús, que está subiendo hacia Jerusalén, camina con sus discípulos, les está dando una enseñanza, llega al templo. Cuando mira que todo ese templo está lleno de vendedores, donde han convertido la casa, el templo de Dios, en una plaza de mercado, se llena de coraje, se enoja. Digamos así que es un enojo con justa razón. El celo de tu casa me devora. Ellos descubrieron, los discípulos descubrieron muy bien ese pasaje bíblico: el celo de tu casa me devora. Pero Jesús, al realizar este diálogo con estos fariseos, con aquellos que estaban ahí, que le seguían y le preguntaron: ¿qué autoridad tienes para hacer esto? Sabiendo que la autoridad somos nosotros, van a decir ellos, los fariseos. Pero Jesús le dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Para nosotros, el templo, recordemos que es el lugar sagrado, como espacio, como lugar. Pero también debemos descubrir que nosotros somos templo de Dios, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Incluso Pablo va a hablar sobre esa realidad en la carta a los Corintios. ¿Saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Que habita en ustedes el Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros comenzamos a destruir también ese mismo templo. Y en vez de el cristiano, en vez de destruir, está llamado a construir, a edificar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Ese templo lo podemos significar de varias formas. El templo como cuerpo, cada uno de nosotros y nuestro cuerpo físico como templo de Dios. La comunidad también es el templo de Dios, el cuerpo místico de Cristo.
o incluso el lugar, espacio donde la comunidad, donde la iglesia se reúne para la oración, también otro templo. Pero quiero referirme un poco siempre más allá con mis homilías, mis reflexiones, a descubrir nosotros ese templo que es de Dios. El domingo anterior hablábamos sobre esa realidad de la transfiguración y la desfiguración. Y precisamente siguiendo esa misma línea, nosotros debemos transfigurar nuestro propio templo, nuestro propio cuerpo. Debemos nosotros hacer que nuestro cuerpo, que nuestra vida, tanto el alma, porque somos un compuesto de tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. Tres elementos fundamentales que no los podemos separar cada uno, sino que somos un hombre integral, y precisamente en ese hombre integral, se dirige Jesús de Nazaret a hacer que nuestra vida en verdad sea un templo consagrado para Dios, que toda nuestra vida, que todo nuestro ser, que toda nuestra existencia, tanto interior como exteriormente, glorifiquemos a Dios. Glorifiquen a Dios con vuestro cuerpo, va a decir Pablo también, en esa misma realidad. Muchas veces nosotros destruimos este templo que Dios nos ha dado cuando comenzamos a ingerir cosas que nos hacen daño para nosotros. Qué bueno que voy a tomar un poco la base de este evangelio, este texto y esta reflexión para hablar aquellas cosas que nos van dañando, que van desfigurando el templo de Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿cierto? Qué bueno que nosotros descubramos en este tiempo de Cuaresma la realidad que está sucediendo en esta sociedad moderna, de tantas adicciones, tal vez que nos llevan a destruir el cuerpo: el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, tantas cosas que van haciendo que ese templo de Dios se destruya en nuestra vida. Y más allá que ese templo es la dignidad del ser humano. Jesús de Nazaret es respetuoso de la dignidad del ser humano. Él no está en contra del hombre, está en contra del pecado, porque Él quiere dignificar, quiere levantar esa imagen de este hombre como templo de Dios, como hechura de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y recuerda que tú eres un hijo de Dios, que tienes esa imagen, esa impronta de Dios en tu vida, en tu aspecto físico, en tu aspecto emocional, en tu aspecto psicológico. En todo está esa figura de este Dios que nos ama inmensamente. Y es allí donde nosotros debemos descubrir esa gran realidad, querido hermano y hermana, amigo y amiga de este medio, y que me escucha a través de este medio, de cómo es Cristo. Te invito a que reflexiones sobre tu vida. Un momento, siéntate delante de la presencia del Señor y reflexiona sobre su vida. ¿Cuántas veces he destruido este templo? No lo he sabido respetar, no lo he sabido valorar. ¿Y cuántas veces el Señor me está invitando también a derrumbar, a quitar todo aquello que está perjudicando ese crecimiento espiritual, a descubrirme como hijo de Dios, que su imagen y su presencia está en mi vida, está en mi rostro, está en mi cuerpo, está en mi alma? Él quiere estar con nosotros. Déjate transformar y ser un templo de Dios a través de su Espíritu Divino. Que Dios les bendiga.